Señores, tenemos un invitado especial y un tema muy interesante, así que llamamos a nuestros radio oyentes para que vayan preparando sus preguntas. Tenemos al doctor Marcelo Hernández, quien es urólogo del Centro Médico Dominico Cubano. Hoy estaremos tratando el tema alteraciones en la próstata. Marcelo Hernández, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días. Buenos días, maestro Pablo Mateo. Para mí más que un placer, un honor estar al lado de usted compartiendo de los trastornos de la próstata. Nos estamos aquí para orientar a la población, a la ciudadanía. Este programa, pues la intención es ayudar, orientar, informar y pues aclarar dudas que muchas veces tienen los pacientes, y pues queremos que nos diga cuáles son las alteraciones que se producen a nivel prostático. Bueno, la próstata tiene varias alteraciones, entre ellas la prostatitis aguda y crónica, el crecimiento prostático benigno o hipertrofia prostática y el cáncer de próstata básicamente. Quiero decir que con relación a las infecciones en la próstata, que es lo que se llama como prostatitis, siempre obedecen a una infección bacteriana. Es un diagnóstico que se hace con los síntomas que el paciente refiere y al tacto rectal, porque el paciente refiere dolor insoportable y también el paciente refiere dolor en región suprapúbica, dolor para orinar, dolor en los testículos. Pero eso es con qué patología o con qué enfermedad? Con la prostatitis bacteriana. ¿Y qué es lo que es la prostatitis bacteriana? O sea, es una prostatitis que se debe siempre a una bacteria, sea a Escherichia coli, que es el más frecuente en la próstata, y también, como decía usted, a la clamidia y a la Neisseria gonorrhoeae, entre otras. O sea, eso es que se inflama la próstata. Se inflama la próstata y abarca todo el trayecto de la uretra, y también inflama y produce dolor en todo su alrededor. Pero eso es lo mismo que el cáncer, más o menos. No es lo mismo que el cáncer. Esto es un proceso que tiene cura, con un tratamiento de antibióticos ya por 4 a 8 semanas y el problema se resuelve. Y cuando, o sea, ¿qué otro tipo de alteración por eso se produce en la próstata? Y, por ejemplo, ¿cómo un paciente sospecha o tiene la sospecha que puede estar padeciendo un problema de prostatitis? O sea, ¿qué siente el hombre? El paciente que comienza a orinar mucho en la noche, el paciente que comienza a tener dificultad para orinar, que se le hace difícil, el paciente que se queda con el deseo de orinar, el paciente que cuando eyacula tiene dolor en vez de placer, podemos estar frente a un problema prostático. Y está relacionado, por ejemplo, eso inicia de una manera brusca, o por ejemplo está relacionado con alguna actividad que realice el hombre, o cómo inicia, cómo puede iniciar este cuadro. Está muy relacionado con las relaciones sexuales múltiples, con las relaciones anales, porque es una vía directa de contaminarse la próstata a través de la uretra. Muy bien. Señaló algo también sumamente importante, aunque diría alguien, me la tiró suave, pero no la batí. Usted habló de soporte psicológico en la prostatitis no bacteriana. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Porque eso el psicólogo le va a trabajar la parte emocional al paciente. El paciente piensa que tiene un problema prostático y lo refiere y le dan todos los síntomas como si tuviera un problema de próstata. Lo que pasa es que Marcelo no quiere decir la realidad. ¿Cómo va a ser, doctor? Sí, mira qué es lo que pasa con la prostatitis. Juégueselo usted entonces, doctor. La prostatitis es el proceso que desacredita al urólogo, porque el paciente nunca está conforme con el tratamiento. Entonces visita a Marcelo, después va a mi consulta, después va a la consulta del otro colega y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué? Porque es un proceso de larga data de tratamiento. O sea, cuando un paciente se diagnostica prostatitis, muchas veces es un paciente que podría durar desde 3 y hasta 6 meses de tratamiento. Y aún así puede ser que no responda. ¿Por qué? Porque la próstata es un órgano poco irrigado, y al ser poco irrigado, los medicamentos, los antibióticos, se le hace difícil llegar a la próstata para matar el microorganismo. Entonces, este paciente va a tratamiento, ya sabemos todo la idiosincrasia de nuestra sociedad, que los hombres o las mujeres, también todos pensamos que un tratamiento de 5 días, 7 días ya vamos a estar bien. Y resulta
que este es un paciente, como dice bien Marcelo Hernández, que tiene que verlo el psicólogo, porque ya después que un paciente tiene un mes de tratamiento, lo que dice, no, pero este doctor me puso 3 meses de tratamiento. ¿Y cómo yo voy a pasar 3 meses sin, por ejemplo, sin beberme un trago? Sin tener relaciones muchas veces. Sin tener relaciones. Y entonces, esa es una de las dificultades que tenemos los urólogos para tratar este tipo de proceso, de inflamación que presenta el paciente. Entonces, es bueno siempre tratar lo que es la multidisciplina. Este es un paciente que hay que orientarlo bien, explicarle cómo es el proceso, por qué dura tanto, porque hay una parte de la comunicación que es básica. Cuando tú le explicas al paciente, este es un tratamiento que va a durar mucho tiempo, porque para el medicamento llegar allá necesitamos mucho tiempo de tratamiento. Y entonces el paciente ahí puede entender, dependiendo, porque no todos los pacientes entienden el proceso. Así es. Y ahí entonces lo refieren al psicólogo. Muchas veces hay que referirlo al psicólogo. La parte de la psicoeducación del paciente. Exacto. Muy bien. ¿Y qué otra alteración importante nosotros podemos tener a nivel de la próstata, Marcelo? Podemos tener el crecimiento prostático obstructivo, ya que van a haber factores de aumento en el tamaño de la próstata para dificultar la misión. Este es un paciente que no va a llegar a nosotros que no puede orinar, en la mayoría de los casos con retención aguda de orina, ya cuando el paciente está con una próstata bastante grande. Y también estos pacientes presentan síntomas parecidos a la prostatitis. Vas a tener dificultad para orinar, este paciente orina mucho en la noche, le despierta el deseo de orinar. Este es un paciente que le baja la potencia sexual también. Y este es un paciente que hay que hacer los estudios correspondientes. Y cuando, esa es la hiperplasia, es el crecimiento. Y por ejemplo, cuando evaluamos a un paciente que reporta la sonografía que tiene una hiperplasia, ¿a todos esos pacientes hay que tratarlo o cómo se manejaría esa parte? Porque no todos los pacientes van al tratamiento, depende mucho de los síntomas que tengan. El paciente que puede tener la próstata grande, sin embargo, no necesita tratamientos. Solamente con orientarlo y hacerle su chequeo anual o cada 6 meses para vigilarlo, se puede tratar ese paciente. Por ejemplo, ese paciente asintomático, que no tiene ningún tipo de molestia, que está normal, va a una evaluación de rutina, está todo dentro de los parámetros normales, pero ¿qué resulta? La sonografía reporta que tiene una hiperplasia prostática benigna. Le decimos a ese paciente que venga a su evaluación en 6 meses o 1 año, dependiendo de los antecedentes familiares. Pero el paciente no se va conforme porque el urólogo obvió que en la sonografía dice que hay una hiperplasia prostática, entonces no le trató la hiperplasia. El paciente dice, doctor, pero usted vio la sonografía, porque ahí dice yo tengo una hiperplasia, ¿qué vamos a hacer? Si hay una hiperplasia o un crecimiento prostático con todas las pruebas normales y el paciente no refiere los síntomas que yo mencioné anteriormente, ese paciente se va a la casa para una conducta expectante, para vigilarlo. No, y es importante aclarar ahí en ese momento de que a partir de los 35, los 40 años de edad, un porcentaje importante de hombres van a reportar hiperplasia prostática sin tener ninguna sintomatología. Entonces, este término no debe alarmar al hombre. Esto no debe de alarmarlo, por eso el asunto del chequeo, porque a los hombres después de los 35 años, un 30% va a desarrollar síntomas prostáticos, o un crecimiento prostático más bien. Y ya a los 70 o los 80 años, el 70% de los hombres va a presentar síntomas o un crecimiento prostático. Adelante, doctor Pablo Mate. Sí, la primera pregunta es, la señora que llamó que su esposo fue operado de una RTU y que no tuvo éxito según ella porque el paciente tiene una estrechez uretral, y la pregunta es, ¿qué garantía tiene de hacer otra RTU, Marcelo? Ese es un paciente que hay que realmente estudiarlo. Si realmente tiene una estenosis o si el paciente ya se lesionó la vejiga, porque si la vejiga está lesionada, ya no va a haber cirugía que resuelva el problema. Entonces tienen que investigar si es un trastorno de la vejiga realmente, si la vejiga, el músculo detrusor, que es el músculo de la vejiga, se está contrayendo adecuadamente, porque lo van a operar 10 veces y si el músculo detrusor no se contrae adecuadamente, no va a romper la resistencia que ofrece el cuello vesical para orinar. Sí. También puede tener una esclerosis de cuello después de la cirugía
y la estenosis como tal van a tener dificultad para orinar. Investigarlo adecuadamente ese paciente. Sí, no, pero es importante decir también a la señora que llamó que si hizo una estenosis o una esclerosis de cuello, esto le puede pasar a cualquier urólogo. Claro que sí, claro que sí. Es una complicación del procedimiento como puede tal. Pasar. Pero lo otro también que explica el doctor con relación al funcionamiento de la vejiga es que muchas veces, aunque el paciente sea operado, va a tener dificultad para orinar, porque es un paciente que tiene mucho tiempo con un trastorno, eso le afecta a la vejiga y aunque se opere, el paciente no puede contraer la vejiga. Lógicamente, esta es una información que hay que dársela al paciente antes de operarlo para que sepa cómo va a miccionar, cómo va a orinar después de la cirugía. Y con relación a lo que usted preguntó, también, que es importante esto, ¿qué garantía? El hecho, cuando se usa el término garantía en medicina es un poquito complejo, porque no es un producto, no es un, vamos a decir, un equipo, que es la salud. Cuando el paciente me habla de garantía, no le podemos hablar de garantía, porque un paciente que va a cirugía se puede complicar, puede tener un sangrado y puede morirse en la cirugía. Entonces, todos esos datos hay que dárselo al paciente. Cuando a las personas le hablan de la muerte, se ponen como que y todos nos vamos a morir. Y puede ser que en el momento de la cirugía ese paciente fallezca. Entonces, esto hay que informárselo al paciente, porque muchas veces no tienen esa información. Cuando nosotros los médicos le decimos al paciente, esto es simple, esto es sencillo, es un arma de doble filo, porque si es simple y sencillo no puede haber complicación. Entonces en medicina no hay nada simple ni sencillo, o sea, todo puede tener complicación, incluso hasta un medicamento que usted se tome o que se le aplique le puede producir una reacción y puede morir por un edema de glotis o por otro tipo de complicación. O sea que todo esto puede ocurrir en un procedimiento y es bueno siempre concientizar al paciente. Entonces, la segunda pregunta es que si los medicamentos para la erección ayudan a la próstata. Sí, hay medicamentos, se está tratando inclusive los síntomas prostáticos con el tadalafil, que son medicamentos que se están usando terapias combinadas para mejorar la función sexual y también para mejorar el vaciado vesical. O sea, que estos medicamentos sirven para las dos. Para las dos cosas. Las dos patologías. Y es importante también decirle al pueblo, decirle a los pacientes que cuando nosotros prescribimos, cuando indicamos un medicamento para una enfermedad o para una patología, no es que a nosotros se nos antoja hacer esto. Esto se hace en base a estudios que se realizan y nos sustenta la indicación para eso. Por eso el médico se mantiene actualizado para saber cuándo indica un medicamento, porque ya está probado de que funciona para esto. Entonces, este es un señor que fue a evaluarse con 40 años, le dijeron que no estaba apto para el examen. Entonces... Mira, yo quiero decirle que es extraño porque ya a los 40 años ya comienzan a evaluarse los hombres y ya comienzan a aparecer crecimiento prostático, cáncer de próstata, todas estas patologías, y este paciente hay que evaluarlo. También hay un antecedente importante, que si el familiar o habían operado un hermano o su padre, este paciente tiene 8 veces más posibilidad de tener un cáncer de próstata. No sé por qué no evaluarlo, honestamente. Sí, y eso que tú dices tiene mucha lógica, y voy a mencionar un caso dramático, pero es muy excepcional, de un paciente con 38 años con un cáncer metastásico. Quiere decir que el cáncer de la próstata ya hizo metástasis. Este es un paciente que tiene... Ya se salió de la próstata. Ya se salió de la próstata. Entonces, un paciente de 40 años, o no de 40 años, un paciente de cualquier edad que vaya a evaluarse, siempre está apto para evaluarse, porque la medicina es preventiva. No necesariamente tenemos que esperar una edad de riesgo. Por ejemplo, ese paciente con 38 años tiene un cáncer de próstata metastásico, ya pasó a los huesos. Es un asunto dramático porque es un paciente joven. Entonces, un paciente de 40 años que decida irse a evaluar al urólogo debe ser evaluado normalmente como cualquier otro paciente, porque podemos encontrar cualquier patología, no solamente a nivel de próstata, sino a nivel de riñón, a nivel de vejiga, a nivel de hígado, o sea, a nivel de cualquier órgano. Entonces, es importante la evaluación. Este es un paciente que dice que cuando eyacula, le da deseo de seguir eyaculando.
Y aparentemente es una prostatitis lo que hay en ese paciente. Puede ser. Aparentemente, ¿no? O hay un crecimiento prostático que le está destruyendo los conductos eyaculadores y el paciente siente que necesita continuar eyaculando. Exacto. Este otro dice... Esa puede ser una señal también, doctor. Una señal. Sí. Así es. O sea, no vaya a confundir eso con que usted tiene mucha capacidad de tal cosa, sino que puede ser... Puede ser un señal. proceso inflamatorio. Proceso inflamatorio. Sí. La siguiente es cuando eyacula, entonces a este paciente le duele. Y le duele cuando eyacula y no puede seguir. Realmente, ahí estamos hablando de prostatitis típicamente clásica. Casi clásico. Dolor al eyacular y no puede continuar con las relaciones. Exacto. Este es un señor de 58 De años. entrada, ese es el primer diagnóstico. Dolor al eyacular. Exacto, la prostatitis. Sí, porque la eyaculación no debe doler. No debe doler, No eso debe debe ser doler. de placer. Exacto. Este es un señor de 58 años de edad que llama, dice que orina mucho de noche, que tiene urgencia miccional, pero, oye, o sea, tiene incontinencia. O sea, incontinencia, para que nuestros radioyentes entiendan, ese paciente que llamó, se le sale la orina y probablemente él no se ha ido a evaluar a un urólogo. Él está llamando para hacer una pregunta para ver si eso es normal. No es normal que a usted se le escape la orina. ¿Qué opinas, Marcelo? No es normal que se le escape la orina, no es normal que orine mucho de noche. Y el otro síntoma que tienes es que Incontinencia la incontinencia, que se le escapan los pipí, y tiene urgencia. y tiene urgencia misional. El paciente tiene que salir corriendo a orinar. El paciente que tiene que ser evaluado por un urólogo porque podemos estar frente a un crecimiento prostático obstructivo. Exacto. Y de hecho, o sea, si tiene una O sintomatología... una que son- piedra en la vejiga, como dice el doctor Pablo Mateo, un tumor en la vejiga, ese paciente tiene que ser evaluado. Obligatoriamente, ¿no? Y cuando tienen esos síntomas tan molestosos, que muchos de estos pacientes incluso se aíslan desde el punto de vista de la sociedad, no van a reuniones, no van a actividad porque tienen que ir con mucha frecuencia al baño. Y cuando se presenta esa urgencia quiere decir que el paciente no soporta el deseo de orinar y nuestra vejiga está hecha para que podamos soportar 5 minutos, 10 minutos, aun cuando llegó el tope del almacenamiento de la vejiga.